Muy bien, esta mañana nos despedimos del libro de Jonás. Hoy sí podemos decirle adiós a la profecía de Jonás. Estaba yo acordándome que un día le diremos adiós a la oración. ¿Se acuerdan? Hay un canto que dice dulce oración, dulce oración. Pero un día, cuando veamos abiertas las puertas de Sion, las puertas de la morada de Dios, ya no necesitaré de la oración. Ya podremos hablar con Dios, estaremos en comunión con Dios para siempre. Y Él estará con nosotros para siempre. No habrá separación nunca más. Así que ya hablaremos directo, sin usar la oración, ¿verdad? Así que también pensaba yo, bueno, alabado sea el Señor que tenemos su palabra. Y su palabra sí permanece para siempre. Pero nosotros simbólicamente le decimos adiós a la profecía de Jonás. Así que vamos a darle una lectura completa, ¿les parece? Si nos vamos a despedir, que sea lo grande, o sea, vamos a leerlo todo ese libro, grande, hermoso, profundo. Tal vez alguien pensaba que era un libro chiquito, y resulta que es grande, que es profundo, es hermoso. Y yo he tratado de llevarlos a ustedes a ver las pequeñas gotas de la sabiduría de Dios y las profundidades también de su gracia en la profecía de Jonás. Todo esto por el auxilio del Espíritu Santo. Dice así, Jonás capítulo 1, ¿lo tienen? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de 1 día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta,
por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y ahí termina. Muy bien, hay que coger aire, ¿verdad? Hermosa profecía, la de Jonás. Una hermosa narrativa histórica bíblica. Narrativa bíblica, ¿lo recuerdan? Un libro de profecía que interesantemente es o se lee como si fuera uno de los evangelios. Uno siente que está leyendo el Nuevo Testamento. Uno dice, qué interesante. Se desarrollan eventos como en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en Juan. Ocurren cosas con los personajes implicados en la narrativa. Y esta mañana, para despedirnos del libro de Jonás, yo quiero que ustedes observen que en el libro de Jonás aparecen relaciones Dios-hombre u hombre-Dios constantemente en el libro de Jonás. El hombre hace una cosa, Dios hace otra cosa. El hombre dice una cosa, Dios dice otra cosa. Dios y el hombre están ahí tratando. Yo casi le iba a poner Dios versus hombre, ¿verdad? Dios versus hombre al sermón de hoy. El hombre y Dios lidiando con la vida del hombre, con la existencia del hombre aquí en la tierra. Pero principalmente en esta mañana quiero que veamos que hay cosas que el hombre sabe y hay cosas que Dios dispone. Y de esa manera nosotros le digamos adiós al libro de Jonás en esta serie de exposiciones. Que nosotros nos despidamos de él analizando lo que el hombre sabe en el libro de Jonás. ¿Qué cosas sabe el hombre en el libro de Jonás? Vayan conmigo a Jonás capítulo 1, versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían. ¿Qué sabían? ¿Qué saben los hombres en el libro de Jonás? Ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Y es interesante lo que los hombres saben en el libro de Jonás. En el libro de Jonás los hombres saben cosas o se van dando cuenta de cosas que es interesante observar. Ellos sabían, dice el Espíritu Santo, que él huía de la presencia del Señor. Es interesante saber eso, ¿verdad? Es algo digno de pensarse. Eso uno dice, qué interesante. Saber que el hombre huye de la presencia del Señor. Adquirir este saber de lo que los personajes sabían. Pero no solo sabían eso. Jonás capítulo 1, versículo 12. Y él le respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, porque yo sé algo más, dice Jonás. ¿Qué sabía Jonás ahora? Porque yo sé que es por mi causa que les ha venido a ustedes este gran mal. Otra cosa que los hombres sabían en el libro de Jonás. Los hombres saben en el libro de Jonás, en primer lugar, los hombres en el libro de Jonás saben que es por su culpa. Los hombres en el libro de Jonás están conscientes de que esto es por su culpa. Es por su culpa que les ha sobrevenido este gran mal. Y sabe que eso es teológicamente sostenible, bíblicamente sostenible. Abra conmigo, sin perder Jonás, abra conmigo la Biblia en Romanos 2:15. Los hombres saben que huyen de la presencia del Señor. Los hombres saben que por su culpa les viene este gran mal. Los hombres saben. Dice Romanos 2:15, ¿lo tienen? Romanos 2:15 dice, sí, los hombres saben. Dice, porque muestran la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otros defendiéndolos. ¿Por qué la conciencia los acusa algunas veces? ¿Por qué la conciencia otras veces defiende a los hombres? Dice Pablo, porque los hombres saben. Porque todo lo que de Dios se conoce,
les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas ocultas, invisibles de Dios, como su gran poder y su deidad, son claramente visibles por la creación. Es imposible que el hombre se pueda tapar los ojos y los oídos de verdad. El hombre se vuelve convenientemente incrédulo, convenientemente ateo, convenientemente materialista, convenientemente idólatra, porque sabe que de esa forma puede aplacar y apagar su conciencia, puede llegar al punto de cauterizarla, puede llegar al punto de que ya ella no le hable más, puede llegar al punto de hundirse tanto en su maldad que ya no tenga que dar cuentas a eso que él sabe. Él sabe que es un hombre que huye de la presencia de Dios. Él sabe que es incrédulo de corazón. Él sabe que Dios existe y no quiere creer en él. Dice una persona que algún día escuché: no existe el ateo. No existe. No existe el ateo. Por eso argumenta, por eso lucha, por eso se defiende contra el Dios que él dice que no existe. Por eso gasta tanta energía, porque sabe que existe. Solo que él está huyendo de la presencia del Señor. Y lo interesante es que en la profecía de Jonás dice: y él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que es así. Por eso los indios hacían sacrificios, porque ellos sabían que eran culpables. Por eso en el libro de Hechos, Pablo llega a Atenas y encuentra un altar que dice: al Dios no conocido. Porque ellos sabían que tenían que dar ofrendas a los dioses. Aunque los dioses no existen, solo hay uno. Pero la carga de sus conciencias los lleva a pensar que es por mi culpa que ha venido este gran mal. Y de alguna manera necesito aplacarlo. En todas las culturas siempre encontraremos formas de idolatría, formas de adoración, formas de reconocimiento, de alabanza o alguna manera de reparar el daño. ¿El daño hecho a quién? ¿El daño por qué? Porque el hombre sabe que es deudor delante de Dios. Decía un profesor mío en la universidad: el burrito San Vicente lleva carga y no la siente. El burrito San Vicente lleva carga y no la siente. No la siente, no sabe a ciencia cierta por qué se siente culpable. Pero la razón es que hay un Dios y Él lo sabe sin darse cuenta. La razón de sus pecados, la manifestación de su pecado, no es solamente porque es pecador. La manifestación de su pecado es porque sabe que hay un Dios y quiere ahogar su pecado, quiere ahogar su condición de deudor delante de Dios pecando. Quiere callar esa voz interna, haciendo todo tipo de mal que aparezca, tratando de encontrar en eso una respuesta al mal que él sabe que él lleva. Mi amado, la profecía de Jonás dice, Dios dice a través del profeta que el hombre sabe estas cosas, pero no es lo único que el hombre sabe. Vaya conmigo también a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Dice en el versículo 9, ¿quién sabe? Interesante, ¿no? Ahora dice, ¿quién sabe? Antes decía, yo sé, porque ellos sabían. Y ahora dice alguien, el rey de Nínive, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Si se van también conmigo a Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1 versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás aquí durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros. No, ahí no está el quién sabe, pero está ahí metido. Quizá tu Dios piense en nosotros. ¿Quién sabe? Y el rey de Nínive lo dice mejor. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Así que parece que hay algo más, y aquí tengo que decir,
que algunos hombres saben. Hay algo que todos los hombres saben, que huyen de la presencia del Señor y que por su culpa les ha venido este gran mal. Y hay algo que algunos hombres saben, que quizá Dios se apiade y tenga de nosotros misericordia, pero esto no lo saben cualquiera. ¿Quiénes están diciendo esto en la profecía de Jonás? ¿El pueblo de Nínive dijo eso? No, fue el rey de Nínive, el hombre que tiene autoridad dijo eso. ¿Quién sabe? Luego los marineros le dijeron a Jonás, invoca a tu Dios, quizá tu Dios nos salve. No, no fueron los marineros, fue el capitán. ¿Y quiénes son los otros que día a día nos viven diciendo, quién sabe? Invoca a tu Dios, quizá tu Dios te salve. Los que tienen pies que anuncian el evangelio del bien. Dentro de lo que los hombres saben, Dios le ha dado a algunos hombres la capacidad de saber algo que salva. La capacidad de saber que tal vez Dios te salva. Invoca a tu Dios. Este saber, este conocimiento es algo más que solo saber que estoy condenado. Es algo más que solo saber que huyo de la presencia de Dios. Es algo más que solo saber que es por mi culpa todo este pecado. Este es un saber especial. Este es un saber que puede salvar. Este saber no está en los labios de todos los hombres. Este saber está en los labios de aquellos que anuncian el evangelio del bien. Está en los labios de aquellas figuras que tienen una autoridad dada por Dios. El capitán, el rey de Nínive, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los pastores hoy en día. Vean conmigo las evidencias. Hechos 8, 21 al 23. ¿Quién sabe? Es decir, hay algo más que los hombres saben. Algunos hombres lo saben. Quizás Dios te quiera salvar. Hechos 8, 21 al 23. ¿Lo tienen? Hechos 8, 21 al 23. ¿Qué dice? Pedro hablando al mago Simón, que quería comprar el Espíritu Santo. Y Pedro le dice que él está perdidito, tal como el primer día, a pesar de que Simón ya se había bautizado. A pesar de que Simón el mago ya había andado predicando con Felipe. Pero Pedro le dice lo siguiente: no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Lo vieron? Hechos 8:21. Estás tan condenado como el primer día, Simón. No tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor. Dice que si es posible. ¿Quién tiene la versión Reina Valera? Mi madre. ¿Qué dice? En lugar de que si es posible. Hechos 8, 22, perdón. Pues de esta tu maldad, ruega a Dios, si quizá te sea perdonado. Ahí. Si quizá te sea perdonado. Si quizá te sea perdonado. La misma expresión de Jonás, ¿lo vieron? En Reina Valera, si quizá te sea perdonado. La misma idea de Jonás, pero en los labios de quién está eso? Del apóstol Pedro. Si quizá te sea perdonado. Arrepiéntete, vaya conmigo de nuevo, Hechos 8:22. Arrepiéntete de tu mal, ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pedro le dijo a Simón el mago su real condición. Estás perdido, pero yo sé algo más. ¿Qué sabía Pedro? Que rogando al Señor, quizá el Señor te perdone. Quizá el Señor te dé salvación. ¿Cuántas veces hemos estado predicando, hablándole a alguien de Cristo, y tú quisieras darle la oración del pecador para salvarlo? Tú quisieras decirle, ora conmigo estas 4 palabras, son 3 fórmulas, 2 verbos y serás salvo. Y yo le preguntaría, ¿cómo sabes que Dios lo ha salvado? ¿Cómo sabes que Dios le ha perdonado sus pecados y ahora es una nueva criatura?
¿Cómo sabes que Él seguirá los pasos de la fe como tú por gracia los estás siguiendo? ¿Cómo sabes? Pastor, ¿qué puedo hacer con mis hijos o con mi esposo o con mi esposa para salvarlos? ¿Qué fórmula puedo darles? Yo no sé. Yo solo sé que clame al Señor por si quizá Dios quiera perdonar. ¿Lo ve? Hay algo más que los hombres saben, pero esto ya no lo saben cualquiera. ¿Quiénes lo saben? Los que tienen bellos pies que anuncian el Evangelio. Eso lo saben. Y creo que en Jonás, esa es mi tesis, creo que en Jonás esos proclamadores del Evangelio están figurados por personas que tienen autoridad. El rey lo dijo, el capitán del barco lo dijo, el apóstol Pedro lo dijo y el apóstol Pablo lo dijo. Vaya conmigo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:24. Hay algo más que los hombres saben en el libro de Jonás. Saben que huyen de la presencia del Señor, saben que ellos son pecadores y que por su causa les vienen estos grandes males, pero algunos hombres saben que Dios puede perdonar y que los hombres deben ser llamados a que se arrepientan, a que clamen a Dios. Segunda de Timoteo 2:24, ¿lo tienen? Segunda de Timoteo 2:24. ¿Qué dice del siervo del Señor? Segunda de Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hay algo más que los hombres, yo podría decir, hay algo más que solo los hombres de Dios saben. Saben que Dios puede salvar. Ellos ya lo saben, que Dios puede salvar. Dios ha operado en ellos y les ha enseñado esto. Dice Jonás. Vaya conmigo a Jonás de vuelta. Ya les pegué una paseada por la Biblia. Vamos a Jonás de vuelta. Jonás dice lo siguiente. Se perdió mi Biblia. Jonás capítulo 3. Ay, qué pasó. Es tan chiquito, ¿verdad? Y esta no es la Biblia que yo uso semana a semana. Solo la uso para predicar. Por eso lo tengo apartado. Aquí está. Jonás capítulo 3. ¿Lo tienen? Vamos a ir al capítulo 4. El versículo 2. Y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis. ¿Por qué? ¿Qué sabía Jonás? Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Así que, mi amado, para despedirnos del libro de Jonás, porque ya voy a pasar a la otra parte, yo quiero que usted recuerde, para despedirnos del libro de Jonás, yo quiero que usted recuerde que en Jonás el hombre sabe que huye de la presencia del Señor. El hombre sabe que es su culpa, pero algunos hombres también saben que quizá Dios quiera perdonar. Algunos hombres también saben que Dios es clemente y misericordioso. Y ese saber es un saber que salva. Pero no solamente hay en el libro de Jonás un hombre que sabe. También hay, vaya conmigo a Jonás capítulo 1, también hay un Dios que dispone. Jonás capítulo 1 versículo 11, ¿lo tienen? Jonás 1:11. Cuando ya por fin tiraron a Jonás al agua, ¿qué dice? Jonás 1:17. Jonás 1:17, ¿qué dice? Y el Señor dispuso un gran pez. Hasta ahí. Ahora vaya conmigo a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice?
Y el Señor Dios dispuso, ¿lo ve? Jonás 4:6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, ¿qué más dice? Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Y el versículo 8, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. ¿Qué vemos en el libro de Jonás también, además de un hombre que sabe? Un Dios que dispone. Un Dios que dispone cosas. ¿Y para qué las dispone? Devolvámonos a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 14. La última frase del capitán del barco en el versículo 14. Después de que intentaron remar y no pudieron, Dios embraveció más el mar. Vamos a tener que tirar a Jonás. ¿Qué dice el capitán? Porque tú, Señor, antes de llegar al versículo 15, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Mi amado, en el libro de Jonás, el hombre sabe y Dios dispone. Y Dios dispone soberanamente. Dios dispone soberanamente. En el libro de Jonás, Dios dispone un pez. En el libro de Jonás, Dios dispone una planta. En el libro de Jonás, Dios dispone un gusano para que atacara la planta. En el libro de Jonás, Dios dispone un sofocante viento que deja el sol pelado y a Jonás le da el sol fuertísimo. Todo eso porque Él hace como a Él le place, como Él ha deseado. Y nadie puede decirle, ¿qué haces? Nadie. Pero lo más, para poder entender lo que Dios dispone, hay que entender lo siguiente. Ante un hombre que se sienta, Dios dispone. Vaya conmigo a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Dice lo siguiente, en el versículo 2. Y oró al Señor. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis. Y ahora, vaya conmigo al versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad. Capítulo 4, verso 5. ¿Y qué hizo Jonás al salir de la ciudad? Se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo. ¿Y qué más dice el Espíritu Santo que hizo? ¿Qué hizo de nuevo? Se sentó bajo la sombra. ¿Lo ve? El Espíritu Santo dice, y Jonás salió bravo y se sentó. Y y se sentó. Dice, presten atención a que este hombre está sentado. Indispuesto. Completamente indispuesto. Airado. Enojado. Sentado. En Guanacaste usan una expresión, mi papá la usaba, sentarse a los mecates, decía. Sentarse a los mecates. No sé qué se hizo la hermana Yara. Allá está. Una vez vi al papá de la hermana Yara trabajando un toro. Ese hombre era un sabanero de verdad. Ese señor estaba trabajando a un toro con su manila, con su mecate, y el caballo de él estaba sentado con las patas de atrás, las manos de adelante así, sosteniendo el toro. Y ¿cómo se llamaba? Alberto, Alejandro iba a decir. Don Juan Alberto era, ¿verdad? Sosteniendo el caballo. El caballo estaba sentado a los mecates, literalmente. El toro no lo pudo mover. Mi amado, ante un hombre que se sienta, Dios dispone. Dice el Señor, vamos a ver. Vamos a ver. Dios dispone cosas en el libro de Jonás. Y hermosamente las dispone cuando el hombre se sienta a los mecates. Dice el Señor, vamos a ver. ¿Quién va a ganar este pulso? ¿Quién va a hacer su voluntad? ¿Quién es el soberano? Vamos a ver. Mi amado, en el libro de Jonás, Dios dispone. Dios dispone cosas. Usted ve a Dios trabajando. El hombre está haciendo cosas, pero Dios está trabajando. El plan de Dios no se sale ni un milímetro de donde Él lo está guiando, hacia donde Él lo está dirigiendo.
brinque, salte, corra, se siente o se levante el hombre, los planes de Dios son perfectos. No se mueven ni a la izquierda ni a la derecha. Tengo un amigo que es pastor y él dice: hermano, yo solo le digo a Dios, no me dejes dar ni un paso adelante de donde tú lo das, ni uno solo. Yo quiero dar el paso donde tú me has dicho que debo darlo, no adelante, no por los lados, mucho menos sentado como Jonás. Si hay algo que el Espíritu Santo quiere dejarnos claro, es que Jonás se sentó. Y Dios dice: entonces yo empecé a disponer cosas, porque soy soberano. Pero no solo eso. ¿Para qué? ¿Para qué las está disponiendo Dios? Y en esto Él es digno de ser alabado. Jonás 4:11. Jonás 4, bueno, desde el versículo 10. Entonces, el Señor le dijo al sentado. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. El punto es este: y no he de tener yo piedad. Y no he de tener yo piedad. Entonces, ¿para qué está disponiendo Dios cosas en la vida de Jonás? Para enseñarle a Jonás, al personaje, piedad, para mostrarle al Dios de gloria, Dios compasivo, Dios misericordioso, amplio en perdonar. Mi amado, en la profecía de Jonás, Dios dispone cosas para mostrarnos la piedad. La piedad está definida como compasión y misericordia. Apiadarse como la capacidad de experimentarla. Dice Dios: yo experimento la compasión y la misericordia. Y te estoy enseñando a ti, Jonás, hijo de Amitai. Te estoy enseñando a ti, ponga usted su nombre, piedad. Yo te estoy enseñando lo que significa tener compasión y misericordia en todos los hechos de tu vida. Yo te estoy enseñando. Formar la imagen de Cristo en nosotros es enseñar al hombre caído algo que el hombre ya no conoce. Solo Dios lo conoce. Los hombres saben que son pecadores. Algunos hombres saben que Dios podría salvarte, pero solo Dios sabe enseñarnos a nosotros la compasión y la misericordia que trae gloria al nombre de Él. Y por eso el nombre de Él debe ser glorificado. Yo espero que usted se pueda despedir hoy con gozo del libro de Jonás. Decir: wow, pastor, qué buena bañada nos hemos pegado en el auxilio del Espíritu Santo, en el mar de la palabra de Dios. Yo me sentí tan refrescado, tan aliviado. Yo me bañé tan delicioso en esas dulces aguas de la palabra del Señor. Mi alma fue fortalecida y ahora entiendo lo que Dios me está enseñando. Estaba pensando, hermanos, que muchos hombres hoy están siendo enseñados a huir de las disposiciones del Señor. El Señor dispone sobre nuestras vidas calamidades, fuertes vientos que azotan sobre nuestra cabeza, el sol, y mucha gente empieza a orar: sálvame, Señor, quítame esto, Señor, quítame lo otro, Señor, cuando deberíamos estar abiertos a aquella enseñanza del Señor. En medio de calamidades, en medio de aflicciones, Él tiene de nosotros misericordia. Él tiene de nosotros compasión, para que nosotros veamos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y nosotros lo exaltemos, lo alabemos. A pesar de todas las aflicciones, Él sigue estando ahí. En el libro de Jonás, Dios no dejó de estar ni un segundo. En medio del mar y la tempestad, Dios estaba ahí. Cuando la planta le daba sombra a Jonás y él estaba contento, Dios estaba ahí. Cuando la planta se la comió el gusano, Dios estaba ahí. Cuando Jonás estaba airado, Dios estaba ahí. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué estaba Dios ahí obrando? Para mostrarle piedad. Piedad. Aprende
hijo de Amitai, que el siervo del Señor, que somos todos nosotros, no debe ser conflictivo, rencilloso, sino que con paciencia, con verdad, debe seguir mostrando la palabra a todos los hombres, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y vivan para su gloria. Así como el Señor ha tenido de nosotros paciencia, así como el Señor largamente nos ha llevado de la mano y sigue haciéndolo hasta que veamos su gloria, hasta que estemos con Él. Vamos a orar.